y su palabra van a Moab. Esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no había reyes, sino que el pueblo lo defendían libertadores ocasionales. En esa época no hubo cosechas y la gente no tenía que comer. Por eso, una familia del pueblo de Belén, de la región de Judá, se fue a vivir al país de Moab, porque ahí sí había comida. El esposo se llamaba Elimelec y la esposa se llamaba Noemí, y los hijos se llamaban Malón y Quilión. Poco tiempo después de haber llegado a Moab, Elimelec murió, así que Noemí y sus hijos se quedaron solos. Pasó tiempo y Malión y Quilión se casaron con muchachas de ese país. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero pasados unos 10 años murieron Malón y Quilión, por lo que Noemí quedó desamparada, sin hijos y sin marido. Noemí y Ruth van a Belén. Un día, Noemí supo que Dios había bendecido al país de Israel dándole abundantes cosechas. Entonces, ella y sus nueras se prepararon para irse a Judá. Todavía no habían caminado mucho cuando Noemí les dijo: mejor regresen a vivir con sus familias, que Dios las trate bien como ustedes me han tratado a mí y trataron a mis hijos. Pero pido a Dios que les permita casarse otra vez y formar un nuevo hogar. Noemí se despidió de ellas con un beso, pero Orfa y Ruth empezaron a llorar y a decirle: no queremos separarnos de ti, por favor, déjanos ir contigo y vivir entre tu gente. Pero Noemí les contestó: váyanse, hijas, ¿para qué van a seguirme? Ya no tengo más hijos para que se casen con ustedes y ya estoy muy vieja para casarme otra vez. Y aún así, y aún si hoy mismo pudiera casarme y tuviera hijos muy pronto, ¿estarían ustedes dispuestas a esperarlos hasta que ellos crecieran? No, hijas mías, esto es imposible. Yo estoy sufriendo más que ustedes, pues Dios se ha puesto en mi contra. Al oír esto, las nueras volvieron a llorar amargamente. Por fin, Orfa se despidió de su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu cuñada ya regresó a su pueblo y su Dios, vete con ella. Pero Ruth le contestó: no me pidas que te deje ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas, iré. A donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Noemí no insistió más, pues comprendió que Ruth había decidido irse con ella. Dios bendiga. Bueno, la historia de Ruth es una historia muy hermosa. Podemos verla, o sea, a veces la leemos y decimos: ay, qué romántico, ¿no? Que una mujer pobre se casa con un hombre rico, ¿verdad? Y hay muchas cosas bonitas. Yo ahora que estuve leyendo Ruth y que estuve estudiando, me fijé en las bendiciones. Hay varias bendiciones que son muy hermosas y pues vamos a estudiarlo. Dice que la historia se dio en los tiempos de los jueces. ¿Y qué era lo que pasaba en los tiempos de los jueces? Bueno, voy a buscar en Jueces 6. Ahí tenemos un ejemplo en el llamamiento de Gedeón. Dice, así dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, y subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Bueno, aquí vemos que dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y luego los oprimían,
les quitaban lo que comían, las estaban viviendo en cuevas. Y sino, qué terrible que tuvieran que hacer cuevas para esconderse porque les quitaban todo lo que tenían y arrasaban con todo lo que había de comer. Entonces dice que clamaban a Dios. Y entonces cuando clamaban, sabemos que cuando clamamos a Dios, Dios nos escucha y Dios acude en la ayuda de su pueblo. Y así era, ellos clamaban a Dios y Dios los ayudaba. Entonces aquí en el llamamiento de Gedeón vemos que claman a Dios y Dios les envía un libertador que es Gedeón. Bueno, también vemos en el 6:25 que dice que aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Ellos adoraban a Baal y a Acera. Dice el que tu padre tiene, o sea, el pueblo de Israel estaba adorando a los ídolos. ¿Conocían la palabra de Dios? Sí, tenían todo lo que Moisés les había dejado, las leyes, tenían conocimiento, pero no obedecían, hacían lo que querían. Al final vemos cuando que dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. No tenían rey, o sea, no tenían autoridad. Cada quien hacía lo que le parecía bien, pero les iba mal. ¿Por qué? Porque hacían cosas que no eran correctas delante de Dios. Y entonces pues los oprimían y ellos clamaban a Dios y Dios otra vez les mandaba un libertador. Si ustedes leen la historia de Jueces, pasan muchas historias como de terror, muchas historias horribles, como cuando violan a la hija de un levita y él y eran en la tribu de Benjamín, y él agarra y la hace pedazos. Entonces ahí vemos lo que pasa, o sea, todo lo que hacían cuando cada quien hacía lo que quería, cuando no obedecían a Dios. Pasa también, no sé si se acuerdan de la historia de Jefté. O sea, cosas así, que si ustedes las ven y dicen, híjoles, ¿cómo podía hacer el pueblo de Dios estas cosas? Pero era lo que pasaba, porque dice, no había Dios, no había rey, Dios estaba ahí, sí, ahorita vamos a verlo, pero no había rey, no tenían autoridad, hacían lo que querían. Entonces eso pasa. Y yo también así como que, es que ¿cómo es posible que estuvieran adorando dice aquí, a Acera? ¿Cómo es posible? O sea, ellos sabían quién era Dios, o sea, pero así era. Y así pasa, cuando un pueblo hace cada quien lo que quiere y no obedece a Dios. Bueno, el pueblo de Israel sabemos que no logró echar a todos los pueblos de su territorio, así que estaban mezclados con ellos también. Dios siempre está dispuesto a ayudar a los que claman a Él, eso lo sabemos, porque lo vemos a través de toda la historia, a través de toda la Biblia, que cuando clamaban a Dios, Dios los escuchaba y los ayudaba. Aquí les enviaba un caudillo. Era un tiempo de violencia, de caos. Sabían quién era Dios, pero a la vez adoraban a los ídolos, tenían la palabra de Dios, pero no la obedecían. En estos tiempos no había rey, ya vimos eso, que no había rey. Y entonces, en este tiempo es cuando sucede la historia de Ruth y Noemí. Vemos que un varón de Belén, ¿Belén qué significa? Significa casa de pan. Ajá. Entonces ellos estaban en Belén, pero no había comida y deciden irse ¿a dónde? A Moab. Él, su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer era Noemí y el nombre de sus hijos Malón y Kelión. Bueno, entonces ellos deciden irse a Moab y entonces muere el esposo de Noemí. Ustedes saben que la vida de una viuda era muy difícil, pero ella tenía sus 2 hijos, entonces los hijos cuidaban de la viuda. Entonces aquí, sí muere su esposo, pero estaban sus 2 hijos. Y pasa el tiempo y sus hijos buscan esposas
de Moab, o sea, tiene esposas moabitas, una se llamaba Orfa y Ruth. Y dice que habitaron ahí 10 años. Y después de 10 años mueren sus 2 hijos. Entonces ahí Noemí se queda totalmente desamparada, porque ya no estaba su esposo, pero tenía sus hijos, pero ahora ya ni sus hijos. Y parece que ellos no tuvieron hijos, que Noemí no tenía nietos. Entonces, no dice por qué, pero sí, no tenía. Entonces, una buena noticia llegó a Noemí. Dice que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y entonces ella decide regresar. Y dice que empezaron a caminar para volverse a Judá. Y que Noemí les dijo a sus nueras, ¿saben qué? Regrésense a su casa con su mamá. O sea, les dice, regresen a casa de su madre. Y dice, las bendice. Esta bendición es una bendición. Dice, entonces Noemí dijo a sus 2 nueras, volveos a la casa de su madre. Y Jehová haga misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Y luego las besó y lloraron. Que dice que Dios tenga misericordia de ustedes dos. Y que dice que tengan un esposo. Ella les está deseando que se casen de nuevo. Y ellas dijeron que no, nosotros, dice, iremos contigo a tu pueblo. Ellas querían ir con ella. Noemí las está despidiendo, pero ellas no querían dejarla sola. Ellas la veían, tenían compasión. Veían, ay, mi suegra está sola, no tiene esposo, no tiene hijos. ¿Cómo la vamos a dejar sola? ¿Verdad? Entonces ellas dijeron, no, vamos a ir contigo, te vamos a acompañar a tu ciudad. Ellas querían irse con Noemí. Entonces Noemí les insiste y les dice, volveos, hijas mías, dice, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre para que puedan ser vuestros maridos? Bueno, ahí había una ley, la ley del levirato, de latín levir, que es hermano del marido. Es literalmente el matrimonio con el cuñado. Contempla el matrimonio entre una viuda cuyo marido ha muerto sin tener descendencia y un hermano de ese hombre preservaba el apellido del muerto. Entonces esa era la ley del levirato. Entonces por eso ya les dice voy a tener más hijos, y luego dice, volveos, hijas mías, e idos, dice, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijere, esperanza tengo, y esta noche estuviese con mi marido, y aún diese a luz un hijo, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? Entonces ahí dice, ya no se puede, yo ya estoy grande, yo ya no tengo esposo, y pues de aquí a que mis hijos crezcan, pues ellas iban a envejecer, ¿verdad? Y también pues lo mejor era que ellas se fueran y buscaran un esposo. Como quien dice, les dice, hagan su vida, váyanse, busquen un esposo, sean felices. Y ellas alzaron su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Orfa sí decidió irse. ¿Qué pudo ser lo que motivó a Ruth a quedarse con su suegra? Algo que vemos es que la amaba, que tenía compasión de su suegra, que la vio desamparada y sola. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Entonces, ¿qué le dice? A su pueblo, a sus dioses. Pero Noemí tenía un Dios, el Dios de Israel, un Dios grande, el único Dios. Entonces respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti.
porque a donde quiera que tú vayas iré yo, donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué dice Ruth? El Dios de Moab ya no es mi Dios. Ahora mi Dios es el Dios de Israel. Mi pueblo ya no es Moab. Ahora mi pueblo es el pueblo de Dios. Entonces ahí ella toma una decisión de que iba a ir con Noemí. Es como voy a estar unida a ti, porque dice, ni la muerte nos va a separar, aunque sabemos que pues sí, si se muere una primero y luego la otra, ¿verdad? Pero ella está diciéndole, voy a estar unida a ti, voy a estar contigo, y tu Dios es mi Dios. A lo mejor ella había visto o había escuchado quién era el Dios de Noemí, quién era el Dios de Israel. Entonces Noemí, yo también dije, bueno, pero si Noemí, el Dios de Noemí es el único Dios. Entonces Ruth toma su decisión y se va con Noemí. Noemí estaba sufriendo. Si había muerto su esposo, sus hijos, estaba como decir, no tengo nada. Y a lo mejor no podía ver con claridad, porque, por ejemplo, imagínense que estaban en otro lugar porque se fueron, ¿no? Pero de repente les dicen, ¿qué crees? Que Dios está bendiciendo, Belén, que Dios está bendiciendo a nuestro pueblo. ¡Qué emoción!, ¿no? Dios nos está bendiciendo. Dios dice, había abundancia de cosechas. Entonces, pues, pero ella estaba lastimada. Acuérdense, el nombre de Noemí significa dulce, dulzura. Y después ella dice, ya no me llamen Noemí, porque Dios me ha afligido, porque ella estaba con su dolor. La amistad entre ellas hacía que tuvieran compasión una de la otra. No sé si recuerdan una historia donde se muere el hijo de una viuda, que era su único sustento, y que el Señor Jesús lo resucita. Dice que el Señor tuvo compasión de la viuda. Entonces, esa es una característica, en estas cosas es en las que debemos parecernos a Jesucristo. Cuando vemos, tuvo compasión de la viuda, yo también tengo que tener compasión de las viudas. La historia empieza con el hambre, la muerte del esposo de Noemí, después de sus 2 hijos, y sabemos cómo termina la historia. Termina con Noemí cuidando a su nieto, quien forma parte de la genealogía de Jesucristo nuestro Redentor. Dios restauró a Noemí. Aunque Noemí sufrió, Noemí reconocía que Dios era soberano. Dice Dios, o sea, que Dios tenía control de todo. Pudiera ser que Ruth fuera la historia de amor, ¿verdad? O de una mujer viuda que sufre muchísimo. Pero en realidad el principal protagonista es Dios. Es la historia de la gracia de Dios, obrando en nosotros. En tiempos violentos, cuando parece que no hay esperanza, cuando tenemos pérdidas de seres queridos, cuando cada quien hace lo que quiere, allí está Dios. Allí está Dios llevando a cabo sus planes. Allí está su bondad, allí está su gracia, allí está su amor y allí está su compasión. Dios, algo que yo vi aquí es que Dios, a pesar del pecado del ser humano, Dios sigue con sus planes. Dios tiene un propósito y Él no deja sus planes porque los hombres pecan. Él sigue. Y también la amistad entre Ruth y Noemí era sincera. Se preocupaban una por el bien de la otra. Entonces, ¿cómo haremos nosotros para relacionarnos en la familia y tener así este tipo de relación de Noemí con Ruth? Preocupándonos por el bien de la otra persona. Entonces, ¿qué debo buscar yo? Debo buscar el bien de la otra persona.
Entonces ellas, eso era lo que buscaban, el bien una de la otra. La suegra y la nuera pueden cuidarse como una madre cuida a una hija, sin envidia, sin competencia. Ellas se acompañaron y Dios las bendijo y las redimió a las dos. Ajá. Bueno, vamos a ver eso. Yo dije, bueno, ¿cómo es que una nuera quiere tanto a la suegra? ¿O cómo es que la suegra quiere tanto a la nuera? Porque en nuestros tiempos pues, decimos, ay, no, o sea, siempre como que la gente piensa que la suegra y la nuera se tienen que llevar mal. Así como que así debiera de ser. No es así. La suegra y la nuera, este es un ejemplo de que pueden llevarse bien, de que pueden relacionarse perfectamente conforme a la voluntad de Dios. Miren, dice, después le dijo su suegra, bueno, estuvo, dice, pues, junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega y la del trigo y vivía con la suegra. Está en Ruth 2:23. Bueno, vemos que pues resulta que regresan, ¿verdad? Y cuando regresan, pues Noemí dice, ya no tengo hijos, no hay forma de que pues alguien te redima, ¿no? De mi familia. Y llegan, y entonces un día le dice Ruth a Noemí que si podía ir a recoger espigas, ¿no? A los campos. Hay esa costumbre que, acuérdense que dice que tenían que dejar, no tenían que cosechar todo, para que las personas pobres fueran, o las viudas fueran y recogieran. Eso a mí me tocó vivirlo. Fuimos con mi papá, fuimos a Campeche, fuimos a ver las ruinas, y entonces íbamos de regreso y encontramos un campo grande donde habían cosechado maíz. Y dice mi papá, vamos a entrar a ver qué encontramos. Eso es válido, no se está robando uno nada, sino que dejan así los campos para que la gente que quiera vaya y recoja. Y empezamos a recoger las mazorcas de maíz y a verlas, y estaban buenas, o sea, había mucho maíz bueno, mucho. Entonces recogimos lo que pudimos llevar, porque no llevábamos bolsas, no llevábamos un costal, nada. Y estuvimos mi papá, Marta es su esposa, Cristina y yo. Entonces nos pusimos, estuvimos recogiendo el maíz y buscando las mazorcas, y había mucho, o sea, solamente agarramos una hilerita y ya no pudimos cargar más porque no llevábamos. Pero todo estaba muy bueno, o sea, no dejan, las personas que cosechan y que hacen caso a eso, no dejan cosas malas. Tú recoges y es como de primera calidad. Dice mi papá, se le llama la rebusca. Entonces tú puedes ir, y si otras personas quisieran ir, pueden ir y meterse al campo y recoger el maíz y llevárselo para su casa. Entonces a mí me tocó hacer eso. Y Ruth, se fue a hacer eso. Y luego, ¿qué creen? Que llega justamente al campo de Booz. Y luego llega y Booz la ve y les pregunta a sus empleados, ¿quién es ella? Y ya le dicen quién es. Y luego él va y le dice a ella, no vayas a otros campos, nomás aquí. Ya les dije que no te molesten. Que no te molesten, ¿verdad? Porque era tiempos en que ya ven que era difícil para las mujeres. Entonces les dice, no vayas a otros campos, ven aquí. Y aquí ya les dije, y toma agua de ahí de las jarras que ellos, del agua que ellos traen, ¿no? Y luego dice, llega ella con Noemí y le dice, pues le da toda la información, ¿no? Así como las mujeres, ¿y cómo te fue? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué más? Y platícame, ¿no? Y entonces le platica y le dice, ay, pues fui y eran los campos de Booz. Ay, dice, es nuestro pariente, él puede redimirnos. Ajá. Y entonces, y dices tú, mira, que resulta que llega justamente. Y Noemí no se acordaba. Y luego, cuando habla con Booz le dice, sí, dice Booz, pero es que hay otro antes que yo. Ajá. Entonces vemos cómo la historia, cómo Dios, o sea, va haciendo todo.
Y entonces Noemí como que dices tú, ya empieza Noemí a ver. O sea, y entonces aquí dice, estuvo pues junto con las criadas, y ya dice que estuvo espiando, pero dice, se acabó la siega de la cebada y el trigo, y vivía con su suegra. Entonces ya había pasado un tiempo, unos meses, ya se había acabado, ya habían cosechado todo. Y pues vos, nada, o sea, no. Y Noemí yo creo que le decía, imagínense que llegaba y le decían a mí, ¿y cómo te fue? Bien. ¿Y comiste con vos? ¿Y cómo está vos? ¿No? Y ya ven que comió con vos y luego le sobró comida y se la llevó a su suegra. Sí, ¿no? Y pues nada. Y entonces en el 3:1 le dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Entonces, ¿qué dice? A ver, fíjense bien, aquí es donde yo vi, ¿qué era lo que decía? Dice, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. ¿Qué quería la suegra para la nuera? Que te vaya bien. Entonces, ¿qué debemos querer las suegras para las nueras? Que les vaya bien. No es lógico que una suegra le busque esposo a la nuera que quedó viuda, ¿verdad? Al contrario, muchas suegras dicen, no, es que cómo se va a casar, quiero que se quede siempre sin casarse porque, pues para que le guarde el luto a mi hijo, ¿no? Para toda la vida. Pero no, Noemí buscaba el bien de su nuera. Nosotras debemos buscar o debemos también de enseñar a otras suegras a buscar el bien de sus nueras. Y Ruth, que buscaba también el bien de su suegra. Incluso se iba a trabajar para traer comida para las dos. Dice, el pan que le sobró cuando ella comió, que vos le dijo, ven, siéntate, unta el pan con el vinagre, y comió con vos, dice que le sobró comida y se la llevó a su suegra. Entonces la nuera debe buscar el bien de la suegra y la suegra debe buscar el bien de la nuera. Dice, quiero que te vaya bien, hija mía. Y entonces le dice, báñate, arréglate, perfúmate, y le dio las instrucciones. Y vas a ir y le vas a proponer matrimonio a vos. Y entonces ella se va, hace todo lo que la suegra le dijo. Siguió sus instrucciones. Y entonces ya fue, y hay una parte donde le dice, a ver, voy a buscarla aquí. Cuando le dice y le dice vos, dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo. ¿Qué nos quiere decir ahí? Que él había investigado, él sí estaba interesado en ella. Yo ahí lo veo, digo, bueno, si él inmediatamente le dice, pues es que hay otro más cercano que yo, él había investigado y sabía que había otro. Pero le dice, pero yo voy y lo arreglo rápido. Y fue y rápido lo arregló. Y entonces llega cuando le da la noticia, dice, a ver, vamos a buscar. La manda de regreso. Y Noemí le dice en el 18, dice, espérate, hija mía, dice, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Dice, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Entonces ella dice, esto va a ser, pero aquí, cuando llegó donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó todo lo que aquel varón le había acontecido. Entonces la suegra dice que la estaba esperando y le dice, ¿cómo te fue? ¿No? Y ya ella dice que le explicó todo lo que había pasado, cómo le había pasado con vos. Entonces vemos aquí
Cómo Dios, a mí me gusta porque digo, ves cómo Dios hace todo. Cómo aún en esos tiempos había bondad en el corazón de Ruth, había bondad en el corazón de Noemí. Buscaban el bien una de la otra, porque podemos hacerlo. En nuestros tiempos podemos hacer eso también. Podemos buscar el bien de la nuera y la nuera puede buscar el bien de la suegra. Podemos buscar el bien de nuestra familia, ¿verdad? Entonces ahí, esa es una historia bien hermosa, pero no es más que la gracia de Dios, ¿verdad? A nosotros no nos nace a veces hacer esas cosas. Solamente Dios es quien puede hacer eso en nuestros corazones. Cristo puede hacer eso en nuestros corazones, de que podamos nosotros tener compasión de otros y buscar el bien los unos de los otros. Nosotros, entre nosotros, podemos hacer eso. Decir, yo quiero tu bien, yo quiero tu bien, yo quiero tu bien. Ajá. Yo voy a buscar la forma de apoyarte para que camines en lo correcto. No vienen en complacer, no vienen en complacer. Ellas estaban haciendo lo correcto. Ellas estaban buscando a la persona que le tocaba redimirlas. Él era un redentor, o sea, él iba a redimirlas, iba a cuidarlas. Y no era fácil. ¿Por qué? Porque dice que era para preservar el nombre, o sea, la herencia del muerto. Entonces muchos no querían. ¿Por qué? Porque eso iba a ser como para preservar el nombre de otra persona. Y eso es lo que debemos de hacer, buscar el bien de otras personas. Era buscar el bien de Noemí. Entonces voy a buscar el final donde dice, y Noemí dice, y tomando Noemí el hijo lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dijeron las vecinas, otra bendición, que hay varias bendiciones que están hermosas. Dice, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí. Estas son las generaciones. Miren, déjenme le leo la bendición. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase un pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama, lo has dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y entonces tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y las vecinas, dice, y le dieron nombre a las vecinas y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David, del rey David. Ajá. Entonces vemos aquí, pero dice, de tu nuera, dice que te ama. Entonces ahí vemos que la nuera amaba a Noemí. Entonces eso es. Y vemos que de ellos viene el Redentor, ¿verdad? Entonces nuestro Salvador. Y vemos aquí como la historia de la gracia de Dios estaba ahí en ese tiempo. Cuando era el tiempo de los jueces, cuando había pecado, cuando había idolatría, cuando la gente hacía lo que quería. En nuestro tiempo, si hay pecado, si hay idolatría, si la gente hace lo que quiere, el plan de Dios está avanzando. El plan de Dios avanza. Su gracia aquí está, ¿verdad? Allí estaba. Dios daba abundantes cosechas. Dios restauraba. Hoy también, hoy con más razón, porque hoy tenemos ya la historia de nuestro Redentor, tenemos la historia de Jesucristo. Y ahora nosotros estamos en una época en que sabemos que tenemos la gracia, que Jesucristo nos perdona
todos nuestros pecados que nos acerca a Dios, ¿verdad? En nuestra vida espiritual sabemos eso, que somos salvados por Jesucristo. Entonces, debemos desear el bien de las personas y tener compasión. Ellas eran su persona cercana. Entonces, yo puedo decir, ay, tengo compasión de los de Afganistán, pero si no tengo compasión de mi esposo o no tengo compasión de mi hijo, entonces como que dices tú, pues como que está medio raro, ¿no? Entonces tengo que tener compasión de los que están cerca y mostrarla, porque yo puedo orar por Afganistán, pero o mandar una donación o algo, pero es difícil que ellos sepan porque no tenemos esa cercanía, ¿verdad? Pero aquí dice, a ver, muestra tu compasión con tu nuera, muestra tu compasión con tu suegra, muestra tu compasión con los hermanos de la iglesia, con tus vecinos, con sus compañeros de la escuela, del trabajo, ¿verdad? Dios lleva a cabo sus planes pase lo que pase. El pecado del hombre no detiene los planes de Dios. Aunque pasamos por tiempos difíciles, Dios está haciendo cosas buenas. Dios nunca deja de amarnos. La palabra de Dios dice, Dios nunca deja de amarnos. Y también vemos que Dios no hace acepción de personas. Pudiéramos decir que Ruth era una mujer pagana, pero que ella dijo, mi Dios es el Dios de Israel, y Dios la recibió y la hizo parte de la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? De nuestro Salvador. Entonces Dios no hace acepción de personas. Toda persona que busque a Dios, que crea en Jesucristo, Dios la recibe con los brazos abiertos. Entonces, eso debemos de tenerlo presente. Bueno, vamos a terminar. Voy a orar para que terminemos, pidiéndole a Dios que nos ayude a ser así, como Ruth y como Noemí. Vamos a orar. Padre amado, yo te alabo y te bendigo. Señor, te doy gracias porque tú en tu palabra nos enseñas cómo quieres, Señor, que vivamos, pero sobre todo te muestras tú. Muestra, Señor, tus planes, tu misericordia, tu amor, tu gracia, Señor. Te alabo, mi Dios, porque eres bueno. Te alabo, Señor, porque tú no desechas a nadie, Señor. Todo el que te busca, Señor, tú lo recibes, mi Dios. Todo el que cree en ti, el que confía en ti, Señor, he recibido con los brazos abiertos, Padre. Gracias, mi buen Dios. Bendito seas y alabado seas por siempre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.